conocemos bien porque muebles e inmuebles siento que son parte de nuestra vida cotidiana. Ajá, entonces vamos a conocer un poquito de esto. Yo les voy a explicar detalladamente qué es el arrendamiento. Uh-huh. Como tal, pues háganse esa preguntita antes de que yo les dé la respuesta. Uh-huh. Ahora bien, como tal, pues el arrendamiento es la relación jurídica que se da cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. Ajá. Popularmente pues se conoce como alquiler. Ajá. Y se formaliza en un contrato. Se llama arrendador el propietario que cede la posesión del bien y arrendatario a quien le adquiere el cambio del pago de la renta. En esta parte pues siento que igual pues yo les mencionaba, ya lo conocemos porque lo vivimos día a día. Ajá, entonces ahora sí, vamos a pasar a más información que pues yo les quiero compartir para que quede el tema como que más clarito. Ahora sí, pues se puede decir que los arrendamientos pues son mediante los cuales una parte llamada arrendador se compromete a transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario a cambio de un pago convenido, ¿no? Como tal, pues en México los arrendatarios se rigen principalmente por la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal. Como tal, pues es importante mencionar que existen diferentes tipos de arrendamientos, como el arrendamiento de vivienda, el arrendamiento local comercial, el arrendamiento de bienes muebles, entre otros. Ajá. Para que pues un arrendamiento sea válido en México debe cumplirse con ciertos requisitos, como la determinación del bien arrendado, el plazo de arrendamiento, el monto del pago y las responsabilidades de cada parte. Como tal, el arrendador tiene la obligación de entregar el bien en buen estado y permitir su uso y goce pacífico al arrendatario. Sale el arrendatario debe pagar la renta en tiempo y forma, mantener el bien como tal, se puede decir en buen estado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el arrendatario le está entregando ese mueble o inmueble en buen estado, entonces él tiene que responder pues de una buena manera. Como tal, pues en caso de incumplimiento de alguna de las partes que se hayan estipulado, la ley mexicana contempla pues medidas y procedimientos para resolver controversias como la determinación del contrato, el desalojo forzoso o el pago de indemnizaciones. Es lo que yo les mencionaba. Si él no cumple, pues ya sería como que a checar esa parte de un desalojo, al pago de muchas indemnizaciones, como lo mencionan. ¿Por qué? Porque a veces en un contrato eso pasa, quizás por incumplimiento de contrato o incumplimiento de que pues no supo hacer un buen uso de lo que se le entregó X cosa. Y como tal, pues en resumen, los arrendamientos en México son una figura jurídica ampliamente pues utilizada para la renta de bienes inmuebles, que brinda pues seguridad jurídica tanto al alrededor como al arrendador como al arrendatario. Uh-huh. Y como tal, pues la regulación de los arrendamientos es un tema pues complejo que requiere pues un adecuado asesoramiento legal, pues para evitar conflictos futuros y garantizar pues más que nada pues los derechos de ambas partes pues involucradas. Entonces, algunos ejemplos, pues yo puse
arrendamiento pues de un apartamento. Ejemplo, una persona propietaria de un apartamento pues decide alquilarlo, ¿no?, a otra persona por un periodo determinado a cambio de una renta mensual. En este caso, el arrendatario podrá hacer uso y disfrute del apartamento durante el tiempo acordado en el contrato. Otro ejemplo que yo les puedo dar puede ser el arrendamiento de maquinaria industrial. Ejemplo, una empresa necesita utilizar maquinaria especializada para un proyecto específico, por lo que pues se decide arrendarla a una compañía especializada en alquiler de equipos industriales. El arrendatario podrá utilizar la máquina durante el tiempo acordado en el contrato y tendrá la responsabilidad de devolver en las mismas condiciones en las que las recibió. Ahora bien, lo que mencionábamos anteriormente, y si el arrendatario no cumple con estas, pues ya se tiene que ir a un proceso legal, ¿no? De que pues incumplió en esta parte y pues sí, a veces pues hay repercusiones de que pues tiene que pagar aquello. Muy bien, entonces está aquí pues dejamos lo que es el arrendamiento. Siento que es un tema muy fácil y fácil de comprender, siempre y cuando pues igual hayan estos ejemplos y contraejemplos que nos ayudan como que a tener una mejor visualización de estos. Y más que nada, aparte, una recomendación que yo les doy es que lo lleven a la vida cotidiana, ¿sale? Ahora bien, pasemos. ¿Cómo ustedes creen que se pagan los sueldos y salarios en México? ¿Cómo creen ustedes? Ahora sí, pues aquí es un tema que me gusta mucho porque pues hablamos de cómo es que nosotros trabajadores. Ahora sí, pues aquí es un tema que me gusta mucho porque pues hablamos de cómo es que nosotros trabajadores recibimos nuestro pago. Entonces, primero que nada, pues vamos a conocer qué es el sueldo. Como tal, el sueldo es el pago fijo que recibe un trabajador por parte del patrón a cambio de sus servicios o el desempeño de un cargo o servicio en lugar de trabajo por tiempo determinado, etc. Como tal, pues también se puede decir que es una cantidad fija acordadas por las dos partes al inicio de la relación de trabajo, la cual se paga periódicamente al trabajador y esta puede darse de forma semanal, quincenal o mensual. Ejemplo, yo ahorita me encuentro en un trabajo donde mi pago es mensual y a la vez yo siento que es bueno porque así no me gasto mi dinero. O sea, como que más bien lo sé administrar. Y a muchos dicen, no, es que a mí no me alcanza en el mensual, pero créanme que, bueno, a mí me ha funcionado. Algunas características de lo que es el sueldo, pues es que se paga en cantidades fijas. Se calcula y acuerda por días de trabajo, horarios, aptitudes, cargos, puestos de trabajo, etc. Y la otra es que incluye las prestaciones mínimas por ley. Entonces, hablando de una manera como que más exacta, el sueldo se debe de pagar siempre la misma cantidad. Aún se atraviesa por días festivos o laborales. Por ley, asimismo, el contar con prestaciones, el sueldo se debe pagar aunque haya una incapacidad y el trabajador no se presente a laborar por varios días. La única forma en la que pues este puede variar es agregándole horas extras de trabajo, comisiones, viáticos, bonos. O sea, ¿qué quiere decir esta parte? Yo lo entiendo
que pues el salario va a ser lo mismo. Ajá. Más que cuando un trabajador trabaja horas extras, obviamente pues el recurso es mayor. ¿Por qué? Porque las horas extras pues como bien lo mencionó, es un extra, una ganancia extra. Ahora bien mencionemos que también cuando son días festivos pagan el doble. Entonces son aspectos que tenemos que tomar, que tenemos que tomar mucho en cuenta. Ejemplo, aquí yo les puedo dar un ejemplo claro, son los oficinistas. Por ejemplo, el encargado de recursos humanos, cuando este trabajador es contratado, se acuerda un sueldo, mismo que se le paga de forma fija en el periodo de tiempo acordado, con la base de su perfil profesional, estudios, deberes dentro de la empresa y tiempo en el que pues lo desempeñará. Entonces, no sé si hasta aquí ustedes me van entendiendo, pero siento que se van dando cuenta que todo lo que estoy mencionando se va, como que se va, va de la mano. Entonces, vamos a continuar y les puedo mencionar que existen 3 tipos de sueldos según los sistemas de retribución. Entonces, ahora, el primero como tal es el sueldo fijo, que como tal pues es el pago que aparece de forma constante, sin modificación alguna en el recibo de nómina, puesto a que se paga la misma cantidad en el periodo de tiempo especificado. Ese es el sueldo fijo. Ahora, bien, el sueldo variable. ¿Qué será el sueldo variable? Yo les preguntaría a ustedes. Pues como tal, este tipo de pago es aquel que va condicionado con el logro de algún objetivo y no de tiempo que se utilizó para lograrlo. Un ejemplo de ello lo encontramos en las ventas, ¿sale? Ahora bien, el último es el sueldo mixto. Sinceramente yo ese sueldo pues no sé, a veces como que se lo estoy viviendo o qué tal si ese sueldo mixto yo lo estoy recibiendo, pero ni idea. Pero bueno, les comparto que el sueldo mixto es este tipo de sueldo, es una mezcla de los 2 anteriores, se podría decir, y es muy común que un agente de ventas lo utilice cuando tiene un sueldo fijo y al lograr los objetivos se le paga un monto extra. Como un sueldo variable. Entonces tenemos que checar bien cuál de esos sueldos nosotros, o les dejo la tarea de cuál de esos 3 sueldos ustedes están recibiendo. ¿Sale? Ahora bien, existen pues también 2 tipos de sueldos contables. Como tal, el primero es el sueldo neto, que es pues más que nada cuando el sueldo recibido ya se le ha realizado los descuentos por las obligaciones fiscales, como el ISR. Entonces, un ejemplo. Yo trabajador, pues no sé, cuando me entregan mi sobre, porque muchas empresas lo utilizan así, ahí en tu sobre mismo puede decir, te puede llegar tu sueldo neto, o sea, la cantidad, pero ya con el ISR descontado. Y ahí si tú te das cuenta, lo buscas y aparece que se te le descontó esto y esto y esto más, hasta otros descuentos que se te pueden realizar. Muy bien. Ahora, el otro sueldo contable es el sueldo bruto. Como tal, pues el sueldo bruto es aquel monto que nos ofrece al iniciar a trabajar en una empresa antes de impuestos. Entonces,
como tal, son los dos tipos de sueldos contables que pues también nosotros debemos de conocer. Para estar más informados en esta parte. Muy bien, ya conocimos como tal los sueldos. Ahora vamos a conocer qué es el salario. Pues en sí, el salario es la cantidad de dinero que una persona empleadora paga periódicamente a una persona trabajadora como retribución por sus actividades. En México este monto no puede ser menor al salario mínimo. Como tal, pues ustedes se darán cuenta que pues casi difiere de lo que es lo que vimos de los sueldos. Al terminar esta parte vamos a ver la diferencia que tiene. Ahora, ¿cuál es el salario mínimo que nos tienen que pagar a nosotros los mexicanos? Como tal, si no sabían, pues ahorita se los voy a contar. El salario mínimo, como tal, es la cantidad pues mínima recibida por jornada de trabajo aquí en nuestro país, en México. Y se dice que en 2024, pues el salario mínimo general corresponde a 248.93 pesos diarios. Pero en la zona libre de la frontera norte es a 374.89 para profesionales, oficios y trabajos especializados. El salario mínimo profesional es distinto. Esto es para personas dedicadas a la albañilería, cajeros, cantineros, personas trabajadoras del hogar, etc. Entonces, quiere decir que pues como tal el salario mínimo lo contraemos todos aquellos, en pocas palabras, que no tenemos alguna profesión alguna. O de igual manera, no es necesario que porque hay muchos profesionistas que no se desempeñan y pues pueden entrar de cajeros, entran de albañiles y pues ya reciben esta cantidad. Entonces se pueden dar cuenta que pues esto es nuestro salario mínimo aquí en México. Ahora vamos a ver cómo se integra el salario. ¿Cómo ustedes creen que se integra? Pues el salario como tal se integra, nos menciona el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Señala que pues el salario se integra por los pagos hechos en efectivo. Asimismo, se considera que forma parte del salario las gratificaciones, pues las percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones, cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es como tal, el cómo se está integrando ese salario. Ahora bien, a un punto muy importante, es importantísimo que conozcamos cuál es la diferencia entre el salario bruto y el salario neto. Como tal, si se dan cuenta, vimos también hace unos minutos lo que era el sueldo, el sueldo neto y el sueldo bruto. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre el salario bruto y el salario neto. Ahora, como tal, el salario bruto, pues es el monto total de dinero
o en especie, pues que recibe una persona trabajadora como retribución por sus actividades ante pues la deducción de impuestos, pago, cuota, obrero, patronal, seguridad y otros conceptos. Descuentos pues permitidos por la Ley Federal de Trabajo. Más sin embargo, el salario neto es el monto total del dinero que recibe una persona trabajadora después de la deducción de impuestos, seguridad social u otros descuentos que se trata del salario realmente que se percibe. Como tal, pues si se pueden dar cuenta, casi estos van de la mano. De la mano, si no con esto, sino con los que son el sueldo. Pero pues ahorita vamos a conocer la diferencia, ¿sale? Vamos a conocer también pues cuál es la diferencia entre el salario de vengano y salario caído. La verdad, siendo sincera con ustedes, queridos compañeros, pues es que yo no conocía de estos, pero pues ahorita ya les puedo mencionar con seguridad qué es cada uno de ellos. Es decir, pues el salario de vengano pues se refiere al monto total que una persona trabajadora ha ganado por el desempeño de sus labores durante el periodo determinado, ya sea por un día, una semana, quincena, mes, y el cual pues debe pagarse según pues corresponda al caso particular. Este salario incluirá el monto de dinero y el pago de otras prestaciones. Ahora, el salario caído pues se refiere al salario que una persona trabajadora deja de percibir a causa de un despido injustificado y que debe ser pagado por la otra persona empleadora como parte de la indemnización correspondiente. Los salarios caídos solo se pagan en caso de que la autoridad judicial determine mediante sentencia que ¿cómo les puedo decir? Que el asistente ese derecho a la persona trabajadora, pues lo cual incluye el salario en efectivo o otras prestaciones que hubieran recibido de no ser despedida de forma pues indebida, porque pues en sí pues hay muchos casos pues que a veces te despiden sin decirte un por qué. Ahora bien, pues conforme el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio la persona empleadora no comprueba que la causa de la determinación laboral estuvo apegada a la ley, la persona trabajadora tendrá pues el derecho a recibir los salarios computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Imagínense. Si no conocemos estos nosotros, y a veces es fundamental porque muchos empleadores, digamos, a veces no es que sean conformistas, simplemente pues dijeran, uno tiene que sacar de dónde, ¿no? Y a veces pues no defienden sus derechos a causa de ese miedo, pero es importante conocer de las leyes para que pues podamos nosotros tomar cartas en el asunto, ¿sabes? Ahora, ¿cómo y cuándo les tienen que pagar sus salarios? Como tal, el salario debe pagarse directamente a la persona trabajadora en el lugar donde se presenta o donde da el servicio. Bajo el consentimiento de la persona trabajadora, puede efectuarse mediante un depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Respecto al monto del pago, esto establece que los contratos laborales en general se espera que se pague periódicamente, ya semanal, como lo he mencionado, quincenal o mensual.
El pago del salario pues debe realizarse en un día de labores durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su determinación. Entonces, si se dan cuenta, pues nuestro salario lo tenemos que recibir en la empresa donde trabajemos. Más bien, como lo mencioné anteriormente, en caso de que pues ustedes como empleados otorguen el permiso que les puedan transferir a una cuenta bancaria, pues igual sería muy factible. Ahora, de igual manera, pues el salario solo puede llegar incompleto en caso de que haya un descuento por pensión alimenticia, bonos, cubrir préstamos de Fondo Nacional de la Vivencia, fondos de ahorro, cuotas sindicales, rentas, créditos contraídos con el patrón o la empresa. Esto es importante que nosotros lo conozcamos como empleados, porque a veces como que hay un día que te llega más. Ejemplo, yo lo digo por los que trabajamos en una empresa, que te llega más y a la siguiente quincena te llega menos. O al siguiente mes te llega menos. Entonces, ¿pero por qué? Si la vez pasada me llegó más y todo eso. Y tú, por eso les hago el hincapié de que revisen su sobre. A dónde viene ese sueldo, ese salario. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta del por qué les están quitando cierta parte, y puede ser por algunos de los aspectos que ya mencioné. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes si no les dan su salario, si no les pagan? Pues como tal de no haber pues recibido su pago o de haberlo recibido incompleto de manera injustificada, la persona trabajadora, o sea, ustedes tienen derecho de reclamar para conocer a la autoridad competente para resolver un conflicto laboral, como el incumplimiento del salario. Pueden acudir a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, quien les brindará orientación y acompañamiento legal de manera gratuita. A veces muchas personas que no tenemos conocimiento de esta parte, como dicen, hacemos una tormenta en un vaso de agua y decimos, no, ya hasta queremos ir con el jefe y decirle tanto cuando no sabemos el por qué no está llegando en esta parte. Pero también es esencial que cuando entramos a una empresa pues conozcamos la forma en que pues ella paga y conozcamos estos impuestos que tenemos que pagar. ¿Sale? Ahora bien, pasaremos a otro punto. Ya hablamos de todo esto. Ahora vamos a ver lo que yo les mencionaba. Antes de pasar al otro punto, quiero que conozcamos la diferencia entre un sueldo y un salario. Ahora, el sueldo es una cantidad fija en un periodo de tiempo. Se paga de forma regular por semana, quincenal o mensual. Se determina con base de tiempo e incluye prestaciones laborales. El salario, la cantidad que se paga es variable. Se paga por horas de trabajo o proyectos entregados. No están incluidas las prestaciones laborales. El esfuerzo del trabajador es lo que marca la cantidad a pagar. Entre más se trabaja, más se gana. Entonces, ahí les dejo de tarea que ustedes me escriban en los comentarios qué le ven de diferencia. Y yo les estaré contestando lo que yo encontré. ¿Sale? Ahora bien, pasaremos ahora sí al siguiente tema. Como tal, hablaremos de qué ley establece la retención de impuestos sobre honorarios, arrendamiento y sueldos y salarios. Como tal, pues, ley del impuesto sobre la renta por Justicia de México.